Muy buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Vamos a iniciar el acto de presentación del trabajo Reputación corporativa y halo sectorial correspondiente a la cuarta sesión del cuarto ciclo de conferencias internas de nuestra Real Corporación. Tiene la palabra el excelentísimo doctor Mario Agué, que procederá a la presentación del conferenciante. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Para mí resulta muy grato presentar a tan insigne personaje, el académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, doctor Arturo Rodríguez Castellanos. Él es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Es catedrático de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco. Entre sus cargos académicos destacaremos la dirección del Departamento de Economía Financiera II de la citada universidad en el periodo 2000-2009. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha universidad en el periodo 2009-2017. En el mencionado periodo de su decanato, la facultad experimentó una notable mejora tanto desde el punto de vista de los programas docentes como de la investigación. Ha sido coordinador de diversos grupos de investigación e investigador principal en 35 proyectos de investigación financiados. Sus actividades investigadoras se han orientado hacia los campos de la gestión financiera, especialmente internacional, y también la gestión de la I+D, así como la gestión del conocimiento y la valoración financiera de los intangibles. El profesor Rodríguez ha dedicado una parte muy importante de su vida académica a la investigación en el sector económico empresarial con resultados muy exitosos. Su último y complejo trabajo, Reputación corporativa y halo sectorial, el caso español con un análisis a un colectivo de 43 compañías de 11 sectores en España, lo acredita como un excelso investigador. Ha dirigido 16 tesis doctorales. Es autor o coautor de 16 libros de investigación y alrededor de 200 artículos en revistas científicas y capítulos de libros científicos. Ha sido el primer coordinador de la Cátedra
de empresa familiar de la Universidad del País Vasco. Es presidente del patronato de la Fundación Emilio Soldevila para la investigación y desarrollo de la economía de la empresa, que, guardando la memoria del profesor Emilio Soldevila, que fue su maestro, se dedica a apoyar la docencia superior y la investigación en la economía y gestión de empresas. El doctor Arturo Rodríguez ha obtenido a lo largo de su carrera distintos premios y condecoraciones. Citaremos el último, en diciembre del 2022, que le fue otorgada la Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía para reconocer su labor académica y también sus servicios en la profesión de la economía, como economista. Como académico de la RACEF, desempeña con gran solvencia y profesionalidad el cargo de presidente de la Comisión de Hacienda. Por último, deseo destacar su faceta humana. El profesor Arturo es una persona creativa, con imaginación, de pensamiento positivo y pragmático, fundamentado en la ciencia, la experiencia y la práctica, fuera de dogmatismos ideológicos o partidistas. De personalidad prudente y afable, que con su trabajo, capacidad y responsabilidad ha dejado su impronta de sabiduría y buen hacer, marcando el perfil característico de aquellos personajes que crean escuela y muestran el camino con su legado a las futuras generaciones de profesores y a aquellos que con él colaboraron durante su ministerio docente. Reitero finalmente mi personal satisfacción por el privilegio que me ha otorgado el presidente doctor Gil Aluja de efectuar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo doctor Mario Agué, por sus gentiles palabras. Y sin más dilación, vamos a rogar haga uso de la palabra el excelentísimo académico de número, señor Arturo Rodríguez Castellanos, para que proceda a la lectura de su trabajo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos y señoras académicas, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de esta Real Corporación y en especial a su presidente, excelentísimo señor doctor don Jaime Gil Aluja, por darme la oportunidad de exponer mis ideas ante una audiencia de tan alto nivel científico y profesional. En segundo lugar, también quiero agradecer encarecidamente a mi apreciado compañero académico, el excelentísimo señor doctor don Mario Agué Hortar, su excelente presentación tanto de mi persona como del tema objeto de la conferencia. Como ya se ha indicado, el título de la misma es Reputación corporativa y halo sectorial, el caso español. En ella pretendo, por una parte, delimitar los enfoques de análisis más adecuados para la consideración de la reputación corporativa y, por otra, averiguar si, para el caso español, en la medición de la misma existe un halo sectorial y, caso de existir, si permanece en el tiempo. Quisiera añadir que buena parte de los materiales incorporados a este trabajo corresponden a un estudio sobre el tema efectuado por un equipo de investigación formado por la profesora María Victoria Esteban, por don Emilio Calvo y yo mismo, y que ha resultado en la tesis doctoral de la segunda de las personas mencionadas. Así, en primer lugar, se presentarán los antecedentes de la consideración de la reputación corporativa en el contexto de un entorno empresarial
crecientemente complejo e incierto, el cual ha hecho aflorar diversos riesgos, entre ellos precisamente el riesgo reputacional, lo que hace destacar la relevancia estratégica de la reputación corporativa. Seguidamente se procurará clarificar el concepto, para después mostrar los enfoques de análisis que se consideran adecuados para su tratamiento académico. A continuación, se presentarán los métodos existentes para su medición. Posteriormente, introduciremos el concepto de halo sectorial como posible factor distorsionante de la medición de la reputación. Le seguirá la exposición de la metodología aplicada en el estudio empírico para con posterioridad presentar los resultados derivados del análisis y finalizaré mostrando las conclusiones principales obtenidas. Pasando, pues, a los antecedentes, deben destacarse los profundos cambios experimentados por el entorno empresarial en las últimas décadas, caracterizadas por el fenómeno que denominamos globalización. Esta ha generado un mundo económico y financiero complejo, pero también incierto e imprevisible. Y no parece que la actual tendencia desglobalizadora vaya a alterar sustancialmente estas características. Por otra parte, los consumidores y usuarios han incrementado sus demandas, haciéndolas más sofisticadas y cambiantes, reduciendo la fidelidad a las marcas y exigiendo además comportamientos responsables a las compañías. Ello ha hecho aflorar múltiples riesgos, algunos nuevos, pero muchos otros ya existentes, aunque aún han experimentado un cierto resurgimiento. Tal es el caso del riesgo reputacional, esto es la posibilidad de perder o de ver muy reducida la reputación o prestigio corporativo, generándose efectos negativos, muchas veces muy negativos, para el negocio. Por ello, la gestión de la reputación resulta un componente decisivo de la estrategia empresarial. Así, ante la relevancia que, como vemos, ha alcanzado, un primer punto a tratar al respecto es su definición. ¿Qué es la reputación corporativa? Comencemos por el concepto de reputación en general. Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, este la define en su segunda acepción como el prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. Y si vamos a la definición de prestigio en el mismo diccionario, en la primera acepción nos indica que es la pública estima de alguien o de algo fruto de su mérito. En cuanto a este último término, mérito, indica que es, en su segunda acepción, el derecho a reconocimiento, alabanza, etc., debido a las acciones o cualidades de una persona. Por tanto, la reputación corporativa sería la estima o valoración pública de una empresa o compañía reconocida por sus acciones o cualidades. No obstante, existen otras muchas definiciones, pero que van en la misma dirección. Una muy conocida es la de Charles von Brunn, que dice: la reputación corporativa es la valoración colectiva del atractivo de una compañía realizada por un específico colectivo de grupos de interés o stakeholders, con relación a un grupo de referencia de compañías con las que aquella compite. Resulta conveniente extendernos, siquiera brevemente, sobre los componentes de esas definiciones, pues entendemos que de esa forma se podrá clarificar más las características propias de la reputación corporativa. En primer lugar, es una estima pública o valoración colectiva, efectuada por un conjunto de grupos de interés o stakeholders, que pueden ser muy diversos: consumidores o usuarios, trabajadores, inversores, directivos, analistas financieros, competidores, periodistas económicos, líderes de opinión, reguladores públicos, etc. Estos grupos de interés, cada uno de ellos mantiene distintos tipos de contacto con la compañía evaluada. Por tanto, es una valoración de carácter multi-stakeholder, lo cual da una primera idea de su complejidad. En segundo lugar, se basa en las estimaciones o percepciones valorativas de dichos grupos sobre la trayectoria de la compañía evaluada,
Esto es, sus acciones y cualidades, como hemos dicho, condicionadas por sus experiencias en relación con ella, sus políticas de comunicación, así como el filtrado por parte de los medios de comunicación y otros agentes, las redes sociales, líderes de opinión, etc. En tercer lugar, se considera el atractivo que la compañía ofrece a los stakeholders, con base en un abanico de dimensiones o atributos tanto de tipo económico, financiero, como social, laboral, medioambiental, ético y de buen gobierno, e incluso emocionales, reflejando el carácter también multidimensional de la reputación. Por último, esa valoración, dadas sus características, solo puede ser de tipo comparativo, tomando como referencia el grupo de compañías que compiten con la evaluada, bien en un sector de actividad concreto, bien en diversos sectores. Y aunque no forma parte explícita de las definiciones, dado el carácter de prestigio que caracteriza a la reputación corporativa, se deduce claramente que su formación y consolidación exigen un periodo dilatado en el tiempo para asentar las percepciones que la constituyen, no dependiendo de actividades promocionales puntuales. Y por el contrario, su desaparición o su fuerte deterioro pueden resultar muy rápidos. De todo ello se deduce que nos encontramos, como hemos dicho, ante un concepto multidimensional, no directamente observable y de lento desarrollo. En consecuencia, su abordaje teórico no resulta fácil, pues requiere la aplicación conjunta de diferentes enfoques. Así, el primero de estos enfoques que vamos a considerar se ha planteado desde la dirección estratégica y, por tanto, adopta el punto de vista de lo que podemos considerar la alta dirección, esto es, el conjunto de personas con capacidad para plantear la estrategia corporativa, o sea, los altos directivos y los propietarios con control. Este enfoque es el denominado enfoque de recursos y capacidades, el cual postula la existencia de una serie de recursos y combinaciones de los mismos, llamados capacidades, de carácter propio y exclusivo para cada compañía, base para la generación de ventaja competitiva sostenida. Estos recursos pueden ser tangibles, como son los materiales y financieros, o de carácter intangible, como pueden ser el conocimiento, la experiencia, la tecnología, la cultura organizacional, etc. Y entre estos recursos intangibles se encuentra precisamente también la reputación. Además, este enfoque defiende que un recurso añade valor económico relevante a la empresa, esto es, tiene carácter estratégico, si, como indican Amit y Schoemaker, es escaso, valioso, intransferible, difícilmente imitable y no sustituible, a lo que posteriormente un equipo de investigación del que formé parte añadió una característica adicional, que es la durabilidad en el tiempo, esto es, la no coyunturalidad. Ahora bien, la reputación como recurso intangible tiene carácter estratégico, pues nos resulta difícil deducir que cumple con estas características que hemos visto anteriormente. Por tanto, debe contribuir de forma significativa a la creación de valor empresarial, como así ha sido constatado empíricamente, tanto en el ámbito internacional como en el español. En consecuencia, la gestión de la reputación debe constituirse como un componente clave de la estrategia empresarial. Establecido, pues, este aserto y volviendo a la definición de reputación corporativa, recordemos que es el resultado de una percepción valorativa por parte de un conjunto de stakeholders con respecto a la actuación y cualidades de una compañía concreta. Luego tenemos unos reputadores, que son los grupos de interés o stakeholders, y unos reputados, esto es, las compañías o más en concreto las personas con poder de decisión en ellas, que hemos dicho son los directivos de alto nivel y los accionistas con control. Además, puede observarse que los reputados actúan de alguna forma en representación de los reputadores, pues deben gestionar la compañía de forma que los intereses de los stakeholders
desde las personas empleadas y clientes hasta las autoridades públicas, queden suficientemente satisfechos. Por tanto, lo que aparece es un conjunto de relaciones de agencia. En consecuencia, el segundo enfoque a aplicar es el enfoque de agencia, también denominado teoría de agencia, cuyo objeto de análisis es la relación entre principal y agente, o entre principales y agentes. En efecto, los reputados son agentes de los reputadores, que son los principales. Ahora bien, estos últimos, es decir, los reputadores principales, esto es, los stakeholders, constituyen un grupo diverso y heterogéneo, cuyos intereses pueden ser contrapuestos y además cambiantes en el tiempo. Por ello, algunos autores se cuestionan si no debería hablarse más bien de reputaciones en plural y no de reputación en singular. No obstante, la opinión más generalizada es que una única reputación como visión colectiva sobre una compañía, resultado del consenso entre stakeholders, resulta de más utilidad. Pero en todo caso debe seguirse teniendo en cuenta la pluralidad de estos stakeholders y también, como se indica a continuación, los conjuntos de información de que disponen, pues ello representa una dificultad evidente a la hora de medir la reputación corporativa. En efecto, a priori, no puede afirmarse que todos los grupos de interés compartan durante todo el tiempo toda la información disponible y correctamente procesada sobre la compañía. Luego, algunas percepciones sobre la misma pueden estar distorsionadas por la aparición de sesgos cognitivos, entre ellos el que hablaremos más adelante, efecto halo sectorial. Por tanto, en este trabajo debe aplicarse un tercer enfoque, el de la economía del comportamiento, en la que destacan las aportaciones de nuestro recientemente fallecido y tristemente fallecido compañero académico y Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Habiendo, pues, identificado los enfoques de análisis necesarios para el estudio de la reputación corporativa, pasamos a considerar la medición de la misma, pues al tratarse de un activo valioso, su medición resulta de especial utilidad, tanto para la alta dirección como para los grupos de interés. Ahora bien, ello no es tarea fácil. Así, los métodos de medición pueden ser diferenciados según se aplique un enfoque cualitativo en el que se emplean modelos de clasificación, llamados monitores, basados en encuestas, o un enfoque cuantitativo, basado en técnicas estadísticas y econométricas que busca relacionar funcionalmente la reputación con sus posibles factores explicativos. Siguiendo esta clasificación y comenzando con los métodos de evaluación de tipo cualitativo, destacan en Estados Unidos dos monitores, el publicado por la revista Fortune y el RepTrak Company de la revista Forbes. En Reino Unido, el de la revista Management Today, y en España, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa o MERCO. La metodología de elaboración en todos ellos es similar. Así, con respecto a un grupo escogido de compañías relevantes, se encuesta anualmente a una muestra de grupos de interés, a los que se solicita su valoración respecto de una serie de dimensiones empresariales que se considera determinan su silueta reputacional, como pueden ser productos y servicios, desempeño financiero, calidad de la dirección, comportamiento laboral, social y medioambiental y gobierno corporativo. Posteriormente, las valoraciones de estos diferentes grupos son ponderadas, obteniéndose así un índice global de reputación para cada compañía, que sirve para clasificarla dentro del conjunto analizado. Este enfoque presenta problemas, pues en ocasiones no está claro qué tipos de grupos de interés tener en cuenta. Además, el peso de cada grupo en el índice se basa, al fin y al cabo, en apreciaciones subjetivas del equipo de análisis. También existen discusiones sobre las dimensiones analizadas y su variación en el tiempo. Y por último, y sobre todo, la representatividad de la agregación de las percepciones en un colectivo numeroso y heterogéneo de grupos de interés resulta discutible. Ahora bien, a pesar de estas limitaciones, resulta la aproximación más empleada en la práctica.
En cuanto al enfoque cuantitativo, se apoya en la aplicación de procedimientos de tipo estadístico o econométrico, que tratan de obtener la relación entre la reputación corporativa, medida normalmente por procedimientos cualitativos, y una serie de variables que se considera pueden explicarla. Puede decirse, por tanto, que mientras los procedimientos de tipo cualitativo pretenden construir un índice que refleje la reputación, es decir, la apreciación reputacional de las compañías por parte del conjunto de stakeholders, los de tipo cuantitativo buscan explicar ese índice, según los factores que pueden influir en dicha apreciación. Este enfoque cuantitativo también presenta problemas, pues el número de factores que pueden afectar a la percepción reputacional es muy amplio. Además, algunos de ellos son de tipo cualitativo, con la consiguiente dificultad para encontrar datos y métricas fiables. Adicionalmente, para algunos factores puede existir una relación circular con la propia reputación, es decir, la reputación influye sobre alguno de estos factores y esos factores a su vez influyen sobre la reputación. Y en época reciente, el efecto también del impacto mediático y de red, tremendamente importante, pero resulta difícil de incorporar a los modelos. Bueno, pero aun teniendo en cuenta estas dificultades, este será el enfoque empleado en el trabajo que vamos a presentar. Pues como veremos, se trata de explicar un índice de reputación corporativa, en concreto Merco Empresas, en función de los sectores de actividad a los que pertenecen las compañías y también de un conjunto de variables de control. Ahora bien, el proceso de medición de la reputación corporativa, especialmente los procedimientos basados en encuestas, puede resultar afectado, como ya hemos dicho, por la aparición de sesgos cognitivos originados por distorsiones en las percepciones de ciertos grupos de interés. Entre estos sesgos se encuentra el denominado efecto halo, planteado hace ya casi un siglo por Edward Thorndike para describir la distorsión cognitiva provocada por la generalización inconsciente al conjunto de un rasgo particular positivo o negativo del sujeto analizado. Es, por tanto, una generalización ilógica que suele ir acompañada de una información insuficiente, materializándose en un prejuicio que puede favorecer o perjudicar a la persona, producto u organización objeto de la opinión. La existencia de este efecto ha sido confirmada por un gran número de investigaciones, tanto en el campo de la psicología, y aquí nos debemos referir de nuevo a nuestro compañero tristemente fallecido Daniel Kahneman, cuyas aportaciones han resultado enormemente valiosas, como en el ámbito del comportamiento empresarial. En este último se han identificado diferentes tipos de halos, tanto respecto de la empresa en su conjunto como en diversos aspectos específicos, como el comercial, la responsabilidad social corporativa o la propia reputación. Con respecto a esta última, la reputación, hay ejemplos bien conocidos de efecto halo. Por ejemplo, el denominado halo financiero, el cual incide sobre las opiniones, sobre todo de los directivos y profesionales del mundo empresarial, cuando tienden a sobrevalorar los aspectos económicos y de solvencia de las compañías investigadas respecto de las facetas no financieras de las mismas. También pueden generar efecto halo las imágenes de marcas muy conocidas y prestigiadas. Igualmente ocurre con el país de origen de la compañía, lo cual implica una percepción favorable o desfavorable de los productos y servicios ofertados en función del, como hemos dicho, país de origen. Y dentro de estos halos que afectan a la reputación, pues se ha argumentado también la posible existencia de un halo sectorial en la percepción de la reputación por parte de los grupos de interés, en el sentido de que aquella puede estar condicionada por el sector de actividad al que pertenece la compañía evaluada. Se trataría, por tanto, de una distorsión de las evaluaciones en forma de un sesgo, originado por un prejuicio, negativo o positivo, sobre la reputación de una compañía en función de su pertenencia a un determinado sector. En definitiva,
parece poder existir, al menos en la percepción de ciertos stakeholders, una transferencia de la reputación del sector a las empresas que lo componen. Podría esperarse que este halo fuera más fuerte en circunstancias de menor información o mayor incertidumbre, como por ejemplo las crisis económicas o en colectivos con acceso restringido a la información, como puede ser el público en general. 3 aspectos adicionales refuerzan el interés de considerar el halo sectorial en la evaluación de la reputación corporativa. En primer lugar, el sector de actividad es habitualmente considerado por las entidades evaluadoras que emplean procedimientos cualitativos, e incluso algunas de ellas efectúan análisis al respecto por sectores, precisamente, por sectores de actividad, lo cual indica la importancia que otorgan al sector en la valoración reputacional. En segundo lugar, aunque investigaciones académicas previas han mostrado cierto interés por el efecto que la pertenencia a un determinado sector de actividad puede tener en la evaluación de la reputación corporativa, lo que se ha denominado reputación colectiva o reputación sectorial, este interés ha sido hasta ahora bastante limitado. Por último, debe tenerse en cuenta que parte de la muestra en los procedimientos de evaluación de la reputación, basados en encuestas, suele incluir, como hemos dicho, a personas no especializadas y, por tanto, especialmente expuestas a un posible halo sectorial. Parece, por tanto, de interés investigar este tipo de halo, esto es, analizar el efecto de la pertenencia sectorial como posible factor explicativo de la medición de la reputación. Pero, y en lo que abarca nuestro conocimiento, el sector de actividad no ha sido considerado en las investigaciones académicas como una variable relevante en la explicación de la reputación corporativa. La existencia de este gap de conocimiento ha sido la principal motivación para llevar a cabo la investigación que aquí presentamos. Así, centrándonos en el ámbito español, podemos preguntarnos, por una parte, si el halo sectorial afecta a la evaluación de la reputación de las compañías españolas y, por otra, si de existir se mantiene en el tiempo. Para responder a estas preguntas se ha efectuado un estudio empírico, empleando la técnica de regresión en sección cruzada, mediante un modelo en el que la variable a explicar es la reputación corporativa, medida a través del índice de Merco Empresas, y las variables explicativas son 10, representativas de los sectores de actividad, considerados como variables binarias ficticias. Precisamente el halo se medirá analizando la significación estadística de esas variables ficticias. Además, se han utilizado como variables de control la rentabilidad de las empresas, su tamaño, la variación anual de la facturación, el liderazgo y la responsabilidad corporativa. En cuanto al ámbito geográfico abarcado, se trata del conjunto español, esto es, se analizan empresas españolas. Respecto del periodo temporal, se considera un intervalo de 12 años, de 2005 a 2016, en torno a la crisis económica iniciada en 2008-2009, considerando 3 subperiodos cuatrienales. El primero de precrisis, de 2005 a 2008, el segundo de crisis, de 2009 a 2012, y el tercero de salida de la crisis, de 2013 a 2016. Por tanto, se han efectuado 12 regresiones de sección cruzada, una por cada año del periodo considerado. El colectivo objeto de análisis son 43 compañías activas en España, clasificadas en 11 sectores, que han aparecido con suficiente frecuencia en el ranking del monitor Merco Empresas, aunque a lo largo del tiempo se han producido ciertos cambios. Una vez efectuado el análisis empírico, se han obtenido los siguientes resultados. Por una parte, el contraste conjunto de significatividad sectorial muestra que de los 12 años considerados, en 5 de ellos el conjunto de sectores resulta significativo para explicar la reputación. Luego hay presencia de halos sectoriales. Por otra parte, considerando la significatividad individual de los sectores, en 9 años existe capacidad explicativa de la reputación, esto es, halos sectoriales, para al menos un sector de actividad. En 8 de esos años son significativos como mínimo 2 sectores y en 4 la significatividad se presenta en 7 o más sectores.
Adicionalmente, se comprueba que los halos sectoriales se concentran en épocas de mayor incertidumbre, cuando la información es más escasa y percibida como más dudosa, y por tanto los stakeholders menos informados son más propensos a sesgos cognitivos. Por tanto, puede afirmarse que en las compañías españolas la reputación está influida por el sector de actividad al que pertenece la empresa, esto es, presentan halos sectoriales. La reputación presenta halo sectorial. Ahora bien, ningún sector genera halos de forma continua a lo largo del periodo completo analizado. Por tanto, respecto del mismo, no puede afirmarse de forma estricta que el halo sectorial se haya mantenido en el tiempo. No obstante, hay sectores de actividad que manifiestan permanencia, al menos en algunos de los subperíodos con alto nivel de incertidumbre. Así, 3 de ellos, en concreto, seguros, utilities y energía, presentan halos sectoriales en todos los subperiodos, pero preferentemente en el de crisis. En concreto, en 3 años de este último. Por tanto, resulta difícil para estos sectores rechazar la existencia de un halo persistente, al menos en ese subperiodo. Consideraciones similares pueden hacerse respecto de otros 3 sectores, como son transporte de viajeros, banca e ingeniería, cuyas significatividades se concentran precisamente en el subperiodo de crisis. En concreto, en 2008, un año anterior a la crisis plena, 2010 y 2011, que son posteriores al año de crisis plena, que es 2009, al que luego nos referiremos más adelante también. Debido a esa relación observada entre el mayor número de halos sectoriales reputacionales y las épocas de mayor incertidumbre, se ha examinado la vinculación entre el número de halos y la evolución de determinados índices de confianza e incertidumbre, en concreto el índice de confianza de consumidor del Centro de Investigaciones Sociológicas y el índice de incertidumbre de política económica del Banco de España. Los resultados del examen efectuado nos han llevado a proponer una relación no lineal entre el número de halos y el nivel de incertidumbre, del siguiente modo. En años de baja incertidumbre, con información abundante y confiable, los stakeholders se centran en el comportamiento y las características individuales de las compañías, por lo que prestan escasa o nula atención a la pertenencia de las mismas a los diferentes sectores. Y, por tanto, los halos sectoriales son inexistentes o escasos. Pero ante una elevación de la incertidumbre o con incertidumbre alta, cuando la información es más escasa o menos confiable e incluso existen dificultades para interpretarla, los stakeholders valoran enormemente la pertenencia de las empresas a sus respectivos sectores y, por tanto, aparecen fuertes halos sectoriales. Ahora bien, ante una incertidumbre extrema, las referencias sectoriales colapsan y los halos desaparecen. Así sucedió precisamente en 2009, año de plena crisis. En cuanto a los resultados respecto de las variables de control, la responsabilidad corporativa muestra alta capacidad para explicar la reputación, en especial en el subperiodo posterior a la crisis. El liderazgo manifiesta también capacidad explicativa, pero esta decae en el último subperiodo, es decir, el posterior a la crisis. Parece, pues, que como consecuencia de los problemas, incluso judiciales, que afectaron a los líderes de ciertas compañías especialmente golpeadas por la crisis, posteriormente a esta, los grupos de interés dejaron de confiar en el liderazgo, mientras que centraron su atención en las acciones de responsabilidad corporativa. Por su parte, el tamaño posee capacidad explicativa solo en algunos años, mientras que la rentabilidad y la variación de la facturación revelan nula o casi nula capacidad para explicar el índice reputacional. Concluyendo ya, espero con esta exposición haber podido transmitir la creciente relevancia de la reputación corporativa en la evolución del entorno empresarial hacia una economía de gran complejidad debida a la globalización y que no parece vaya a modificarse sustancialmente en el actual proceso hacia una cierta desglobalización. También se han establecido los enfoques necesarios para el análisis de la misma,
En concreto, desde la dirección estratégica, el enfoque de recursos y capacidades para caracterizar la reputación como un recurso intangible de carácter estratégico. Desde el análisis económico, el enfoque de agencia, pues establecen múltiples relaciones de agencia entre, por una parte, los grupos de interés reputadores y, por otra, los reputados, esto es, las altas direcciones de las compañías, teniendo en cuenta que se trata de un concepto multidimensional y multi-stakeholder. Y, por último, el enfoque de economía del comportamiento, pues las percepciones reputacionales de ciertos grupos de interés pueden adolecer de sesgos cognitivos, entre ellos el efecto halo sectorial. Asimismo, se han examinado los métodos existentes para medir la reputación corporativa, tanto los de tipo cualitativo, basados en encuestas y dirigidos a construir índices de reputación, como los de carácter cuantitativo, que pretenden identificar las variables o factores que explican la reputación. Este último enfoque es el que hemos empleado para detectar si el sector de actividad es capaz de explicar la reputación corporativa, esto es, si existe halo sectorial. En este sentido, entendemos que nuestro trabajo ha aportado conocimiento relevante sobre el halo sectorial en la reputación de las compañías españolas, pues ha establecido los sectores que lo presentan con mayor intensidad, así como las circunstancias y épocas en que parece manifestarse más frecuentemente. En este sentido, se ha comprobado que para los 12 años del periodo de referencia, 2005-2016, de los 10 sectores considerados, 6 de ellos, seguros, hoteles, energía y utilities, transporte de viajeros y distribución, muestran una elevada presencia de halos al menos en 5 años. Por otra parte, los años de inicio de la crisis y crisis plena son los que registran asimismo una mayor frecuencia de halos sectoriales. Además, los resultados obtenidos inducen a proponer una relación no lineal entre el número de halos y el nivel de incertidumbre, de forma que en épocas de baja incertidumbre los stakeholders prestan poca atención al sector de pertenencia de las compañías, siendo así los halos sectoriales escasos o nulos. Ante una elevación de la incertidumbre, los grupos de interés valoran enormemente la pertenencia a los respectivos sectores y, por tanto, aparecen abundantes halos sectoriales. Pero en incertidumbre extrema, las referencias sectoriales colapsan y los halos desaparecen. Ello debe ser tenido en cuenta por los inversores en la valoración de los posibles objetivos de inversión. Por otra parte, las entidades que publican rankings de reputación corporativa deben ser conscientes de la distorsión que puede producir el halo sectorial, especialmente en tiempos de incertidumbre, y tratar de corregirlo en sus mediciones. En cuanto a los gestores de compañías, no deben olvidar que la reputación del sector puede afectar a la reputación individual de su empresa y, en consecuencia, deben ver a las demás compañías del sector no solo como competidores, sino también como aliados reputacionales. Por lo tanto, deberían efectuarse esfuerzos colectivos de mejora en este ámbito, especialmente ante episodios de crisis de reputación. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor académico, doctor don Arturo Rodríguez, por su interesante parlamento. Sus palabras deben ser escuchadas por quienes tienen la responsabilidad desde el humanismo económico a conseguir un futuro de prosperidad compartida. Muchas gracias, señoras y señores, excelentísimos señores académicos, por su participación personal y presencia telemática. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.